cordial saludo de parte de la Universidad Rural de Guatemala. Mi nombre es Ana Lucía Chávez Maldonado, soy ingeniera en alimentos y continúo con ustedes en el desarrollo del curso Análisis Sensoriales. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido de la semana número 8, que tiene como tema métodos estadísticos empleados en la evaluación sensorial de alimentos. En la siguiente diapositiva vemos proyectado el objetivo de la clase, el cual es definir los métodos estadísticos utilizados en la evaluación sensorial de alimentos. Iniciemos. Primero, recordando que los seres humanos utilizan una variedad de sentidos en la percepción de la calidad de alimento. La complejidad de estas percepciones crean muchas dificultades a los analistas sensoriales. Recapitulando, pues recordamos que el análisis sensorial es una disciplina científica que resulta muy útil en la medición, análisis e interpretación del complejo de sensaciones que experimentan las personas frente a determinadas características de un alimento, lo cual pues constituye un instrumento eficaz para el control de calidad y aceptabilidad de un alimento de diversas industrias, tales como carne, aceite de oliva, aceitunas, quesos, vinos, cerezas, entre otros. Y el éxito y confiabilidad de los resultados a estas pruebas dependen de gran medida de la selección y entrenamiento de los jueces para lograr la máxima veracidad, sensibilidad y productividad en los juicios que emitan. Sin embargo, para obtener los mejores resultados posibles en los procesos, el tipo de escala que se debe utilizar también influye, pues debe de ser, primero, útil para los jueces, que quiere decir que los descriptores usados en las escalas sensoriales deben de ser familiares, fáciles de interpretar y nada ambiguos. Deben de estar relacionados con el producto y la tarea a realizar. También deben de ser fáciles de utilizar. Si una escala es difícil de utilizar, se producirá frustración en los jueces y se incrementará el número de errores. También se debe de ser válida. Debe de medir este atributo, característica o actitud. Por ejemplo, las escalas de preferencia deben de medir la preferencia que se tiene por un producto que va a ser evaluado. Y también todas estas pruebas deben de ser sensibles a las diferencias, es decir, la longitud de la escala y el número de valoraciones son variables que tienen un efecto significativo. Además de estas condiciones y para obtener los resultados e interpretaciones, la evaluación sensorial se apoya en otras disciplinas, tales como la química, las matemáticas, la psicología, la fisiología y la estadística, entre otras. Continuando a la siguiente diapositiva y hablando específicamente de esta última rama que apoya la evaluación sensorial de los alimentos, que es la estadística, la cual se define como la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de las probabilidades. Ahora bien, como parte de la matemática, la estadística es una ciencia formal deductiva, con conocimiento propio, dinámico y en continuo desarrollo, obtenido a través del método científico formal. Pues recordemos que en ocasiones las ciencias fácticas, es decir, todas esas ciencias que tienen el fin de comprender los hechos,
crear una representación mental o artificial de los hechos lo más cercano a como son en la realidad o naturaleza. Pues estas ciencias necesitan utilizar técnicas estadísticas durante su proceso de investigación factual, con el fin de obtener nuevos conocimientos basados en la experiencia y en la observación, que si los evaluamos así van a ser dos factores que son los pilares en cuestiones de evaluación sensorial de los alimentos. En estos casos, pues la aplicación de la estadística permite el análisis de datos provenientes de una muestra representativa que muestra explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural de ocurrencia de forma aleatoria o condicional. Continuando a la siguiente diapositiva, tenemos que mencionar que la estadística es útil para una amplia variedad de ciencias fácticas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Además, se usa en áreas de negocios, instituciones gubernamentales, con el objetivo de describir el conjunto de datos obtenidos para la toma de decisiones, o bien para realizar generalizaciones sobre las características observadas, que tal es el caso de lo que es la evaluación sensorial de los alimentos. Si lo vemos así, pues en la actualidad la estadística aplicada a las ciencias fácticas permite estudiar una determinada población a partir de la recopilación de la información, el análisis de datos y la interpretación de los resultados. Del mismo modo, pues también es una ciencia esencial para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivos. Ahora bien, si nos referimos a la participación de la estadística, especialmente en el análisis de los alimentos, pues el análisis de los datos se puede realizar a través de los diferentes métodos estadísticos y es necesario cuando se entrega un informe sobre los resultados obtenidos de la aplicación de un panel sensorial, hacer referencia al método o métodos estadísticos utilizados, aunque no necesariamente se deben mostrar las fórmulas con detalle. Si lo requiere el informe o el interesado lo solicita, allí sí se debe de incluir o colocarse como un anexo todos los cálculos. Sin embargo, si no, no es necesario colocar todos estos cálculos para la obtención de estas representaciones gráficas. Continuando a la siguiente diapositiva, pues tenemos que tener claro que las estadísticas se dividen en dos grandes áreas. Primero tenemos la estadística descriptiva, en donde se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los datos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Su objeto es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación. Generalmente, pues con el apoyo de gráficas tales como medidas numéricas. Por ejemplo, para esta área de la estadística tenemos los parámetros estadísticos, que son la media y la desviación estándar. También podemos mencionar otro ejemplo gráfico, como es el histograma, pirámides poblacionales y gráficos circulares, entre otros. Y por otro lado tenemos lo que es la estadística inferencial, que se dedica a la generación de los modelos, diferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Esta se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas o preguntas, por ejemplo, sí o no, o una prueba de hipótesis, estimaciones de las características numéricas, pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociaciones como lo son correlaciones
o modelamiento de relaciones entre variables, como puede ser un análisis de progresión. Otras técnicas de modelamiento incluyen el análisis de varianzas, series de tiempos y minería de datos. Su objeto pues es obtener conclusiones útiles para lograr obtener deducciones sobre la totalidad de todas las observaciones hechas, basándose en informaciones numéricas. Ambas ramas, tanto la descriptiva como inferencial, se utilizan en la estadística aplicada. La estadística inferencial, por su parte, se divide en estadística paramétrica y no paramétrica. Continuando a la siguiente diapositiva y hablando sobre los métodos estadísticos empleados para analizar los datos obtenidos en las evaluaciones sensoriales, pues son principalmente métodos visuales, métodos univariantes, métodos multivariantes, métodos paramétricos y métodos no paramétricos. Ahora bien, cuando hablamos de lo que son métodos visuales, estos son métodos que permiten analizar los datos sin necesidad de identificar las tendencias, facilitan el trabajo, resumen los datos y son sencillos de utilizar. Por ejemplo, histogramas, gráficas de líneas, entre otros. Cuando hablamos de los métodos univariantes, son los que permiten analizar cada una de las variables de forma individual. Y cuando hablamos de los métodos multivariantes, pues estos permiten analizar todos los atributos presentes. Esto con el fin de saber cuál es la diferencia entre una muestra y otra. También están los métodos paramétricos, que proporcionan unos resultados precisos siempre y cuando se conserven los supuestos y se ajusten a la distribución normal, y de lo contrario, pues los resultados no son tan seguros. Y de último tenemos lo que son los métodos no paramétricos, que son más sólidos que los métodos paramétricos, aunque los resultados son menos exactos. Continuando a la siguiente diapositiva, pues los análisis estadísticos que se aplican a cada uno de los métodos son, entre otros, los siguientes. Primero, las representaciones gráficas, distribuciones binomiales, los análisis de varianza, los análisis de secuencia, los análisis multivariados, los análisis de ordenamiento por rango, las regresiones y los análisis de factor. Y también es importante comentarles que actualmente pues se emplean paquetes estadísticos que agilizan el trabajo y la consecuencia de los resultados. Para elegir un paquete estadístico pues se debe tener bastantes aspectos, tales como que sean para capturar datos sensoriales, fáciles de su uso, usuarios con o sin experiencia en su utilización, y algo muy importante que son los costos. Con ello concluimos el desarrollo de la clase número 8 del curso de análisis sensoriales, y a partir de este se generan 5 preguntas. En esta oportunidad las preguntas son las siguientes. Número 1, menciona una disciplina o ciencia que apoya la evaluación sensorial. Número 2, ¿cuál es la función de la estadística en la evaluación sensorial? Número 3, ¿qué es estadística descriptiva? Número 4, ¿cuál es la función de los métodos visuales? Y número 5, menciona un análisis que se aplica a los métodos en la evaluación sensorial de los alimentos. Yo quedo muy agradecida por su atención y espero contar con su presencia en la siguiente clase. Hasta luego.